Buenos días, qué bendición poder estar aquí en esta capilla del Seminario CEPA nuevamente. Es una bendición, de verdad que sí, por que nos estén acompañando en nuestro canal de YouTube y aquí presencialmente. Y esto a mí realmente no puedo ocultar que me emociona mucho poder dar la capilla. Gracias a las autoridades de CEPA por invitarme. Hace unos meses estaba viendo, no recuerdo en cuál canal, si era en el History o en el Discovery Channel, un reportaje acerca del robo de una pintura muy famosa llamada Tormenta en el Mar de Galilea, robada en los años 80 del Museo de Boston. Es una pintura una barca donde están los apóstoles, Jesús va dormido, más o menos para describirla, y todos moviendo las velas y desesperados, según uno puede captar de la pintura. Al día de hoy su paradero es desconocido, nadie sabe dónde está esa pintura. Los guardas de seguridad del museo solo atinaron a decir que les tocaron la puerta trasera, una puerta de seguridad, y que los amordazaron y se llevaron miles de millones de dólares en pinturas muy buenas, famosísimas, entre ellas esta. Y hace pocos meses el Museo de Londres le dio, mediante una técnica muy moderna de animación, le dio vida al cuadro. Es decir, en un salón como este, las personas sentadas experimentaron lo que era estar en esa tormenta en el mar de Galilea. Y una cosa es leer el texto y otra cosa es ver la animación. Tuve la oportunidad de verla en YouTube, y los asistentes, los que estaban allí, se asustaban porque realmente las olas tapaban la barca, la cubrían realmente. Y razón tenían los apóstoles de haber dicho: Señor, sálvanos que perecemos. Es que no era cualquier cosa. Así que entonces ese cuadro me propuse conseguirlo, no el original, obviamente, pero sí una litografía, y fue un poco difícil, pues las resoluciones no eran muy buenas. El cuadro fue robado hace muchos años, entonces se ha tenido que mejorar la imagen digitalmente, pero bueno, logré conseguirlo y lo coloqué en mi oficina. Logré colocarlo en mi oficina, y cada vez que me siento a trabajar o a hacer algún trabajo del seminario, me resulta inevitable pensar que navegamos en aguas turbulentas diariamente, por los problemas diarios, las situaciones diarias de la vida. Y cuando veo a los apóstoles que pareciera ser que están corriendo con las velas y todo, así estamos nosotros, tratando de no perecer. Y muchas veces estando ahí, pero ¿de qué me preocupo? Pienso. Jesús está dormido, está con nosotros. Está allí en la barca, está aquí con nosotros. ¿Cuál es el problema? Y cuando estaba preparando este mensaje, este pequeño mensaje, esa pintura adquirió un significado especial, porque hoy precisamente vamos a hablar del agua. Así que entonces, embarquémonos. Vamos a visitar dos puertos. Uno, en que vamos a recoger un tesoro no menor, y en el puerto principal vamos a recoger un tesoro que yo creo que es enorme. Así que empecemos. A lo largo de la palabra del Señor nos encontramos con personajes a los cuales la palabra no les ha dado un nombre, no les ha dotado de un nombre. Y esos son los que yo llamo los anónimos de Dios, quienes, a pesar, repito, de no tener un nombre, acompañan grandes historias, grandes enseñanzas en la palabra. Por ejemplo, la esposa de Lot, Génesis 19, la esclava y el siervo del general Naamán, Segunda de Reyes 5, la mujer samaritana, de la cual ahora hablaremos en el capítulo 4 de Juan. Y esta historia que vamos a ver hoy nos la trae el apóstol Juan y narra la historia a aquel anónimo que todos conocemos como el paralítico de Betesda. San Juan capítulo 5 del 1 al 15. Y sé que muchos podrían pensar, es que esa historia ya me la sé.
Esa historia ya la hemos escuchado. Y ese es precisamente nuestro problema. Creer que conocemos las historias, las narrativas de la Biblia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Los invito a que hagamos un pequeño ejercicio con nuestras Biblias, si las trajeron. El Nuevo Testamento es el que narra la vida pública de nuestro Señor Jesús. Y son estas pocas páginas. Estas pocas páginas. Aquí se narra la vida pública de Jesús. Podemos dar una explicación. Y para colmo, esas historias se repiten hasta 4 veces, alguna de ellas. Quiere decir que podríamos reducir aún más la historia, la vida pública de Jesús. Entonces les quiero hacer una pregunta. ¿Somos capaces de dar explicación que a partir de estas pocas páginas se reescribe la historia de la humanidad a partir de Jesucristo? Entonces, cuando nos enfrentamos a esa realidad, no nos queda más que decir, no podemos dar explicación. Entonces, no podemos seguir diciendo, esa historia ya la escuché, ya me la sé, porque son muy profundas, por esto que les acabo de decir. Es una realidad inconmensurable, no podemos medirla. Entonces, los invito para que leamos en una actitud reflexiva el pasaje de Juan capítulo 5, del 1 al 9. Así que abran sus Biblias. Una vez escuché a una evangelizadora decir que una muy buena técnica de exégesis o hermenéutica es ponerse en los zapatos del personaje, meterse en los zapatos del personaje. Y hoy les quiero pedir que sí, efectivamente, nos metamos en los zapatos de este anónimo llamado el paralítico de Betesda y con una actitud reflexiva leamos el texto. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bien. Con mucho asombro y una pequeña dosis de indignación, he escuchado algunos sermones a partir de este pasaje y llevan por título, sal de tu zona de confort, parálisis espiritual, no te hagas la víctima. Incluso he escuchado a un popular comunicador contemporáneo de estos días decir que la pregunta que Jesús le hace al paralítico, ¿quiere ser sano? Es una preguntonta. Vaya arrogancia. Olvidan que a lo largo de la palabra, Dios, Jehová, ha hecho preguntas que parecieran obvias a nuestros ojos, pero que no lo son. Por ejemplo, Génesis 3, en esa conversación íntima de Jehová con Adán, Génesis 3, 8 al 11, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Génesis 4, del 9 al 10. ¿Dónde está Abel tu hermano?
¿Qué has hecho? Aunque esta ¿qué has hecho? Pareciera más un reproche que una pregunta, por lo que sigue a continuación, pero sigue siendo una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes 19:9. ¿Quién ha tocado mi ropa? Marcos 5:30. La pregunta, como vemos, tendrá un significado monumental y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. La respuesta del paralítico: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es que no era cuestión de acompañarlo, no era cuestión de llevarlo de la mano, no, había que levantarlo, alzarlo por completo y meterlo en el agua. Y esto describe la situación personal del paralítico y de su entorno. Esta respuesta nos da dos situaciones por las que él está atravesando. Es un pedido urgente de ayuda a un completo extraño para que lo meta al agua, en donde él y todos los asistentes creen que se encuentra la sanación. 2. Refleja la falta de amor, de empatía, de solidaridad de quienes estaban ahí salvando su propio pellejo y no el del prójimo. Tal vez alguno de los numerosos asistentes que estaban ahí en Bethesda tenían problemas mucho menores que el de nuestro amigo. Eso es casi de seguro. Pero imperaba el sálvese quien pueda. Mi problema es más grande que el tuyo. No voy a detenerme a analizar si en el versículo 4 y 5, con respecto al versículo 4 y 5 del texto que leímos, con respecto al ángel, no me voy a detener. Constituye una creencia popular y algunas versiones han suprimido esos dos versículos, pero es que si nos detenemos en ese detalle, estoy seguro que no llegaremos a buen puerto. La brújula nos va a desviar. Pero solamente quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué estaban ahí y no en el templo? ¿Por qué no fueron al templo buscando la sanación? Según la ley mosaica, en el templo estaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Así como un término técnico, en singular, la presencia. Y este tipo de personas con esas condiciones de enfermedad en el templo no eran muy bienvenidas. Un momentito, aquí todo es puro, aquí todo es perfecto y ustedes pues no deberían andar por aquí porque no, algún pecado han de arrastrar que no ha sido purificado y por lo tanto no pueden entrar. Cuánto amor. Pues hermanos, el templo llegó, la presencia estaba frente a nuestro amigo el paralítico y llegó justo ahí por una razón que más adelante vamos a descubrir. Pero para que tengamos en cuenta de que el templo llegó ahí, en Juan 2:19 dijo, Jesús respondió y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. A nuestro amigo el paralítico le han vapuleado, le han dicho que no quiere salir de su enfermedad, que le conviene seguir en esa condición, que se hace la víctima. ¿De verdad creemos que una persona que no puede moverse está en una zona de confort? Que saca provecho de su situación. Hermanos, yo vivo muy de cerca una situación muy parecida. Y he conversado con muchas personas en la misma situación del paralítico. Ninguna me ha expresado que se sienten cómodos. Ninguna. Podrían haberme expresado desesperanza, ¿por qué no enojo? Pero su deseo de sanidad permanece intacto. Intacto. Después de 38 años, nuestro amigo el paralítico le dice a Jesús, no tengo quien me meta. Es decir, él quería llegar al estanque. Pero ¿quién lo lleva? Las personas así ven el mundo pasar, el mundo girar y ellos están inmóviles. Eso no es estar cómodo, creo yo. No es hacerse la víctima, es una realidad. La falta de empatía no solo venía de parte de los compañeros que estaban allí en el estanque. No.
Los fariseos no pierden oportunidad. Es que yo puedo leer 1000 veces este pasaje o 10 veces pasajes en los que actúan los fariseos y no dejan de asombrarme. Es impresionante. No pierden la oportunidad. No pierden los fariseos la oportunidad. Y le dicen, oiga, un momentito, un momentito. Porque cuando Jesús le ordenó, toma tu leche y anda, se fue para el templo. Mire, estoy sano. Entonces le dijeron, un momentito, usted ¿cómo anda cargando su camilla? Hoy es sábado, usted no puede andar cargando su camilla. Y él les dijo, le respondió nuestro amigo el paralítico, es que el que me sanó, me dijo, toma tu lecho y anda. Ya le denotaba ahí un poco de autoridad. Es decir, ya el paralítico denotaba que Jesús tenía cierta autoridad cuando dijo, él me lo dijo y yo vine. ¿Cuál es el problema? Pero ni un asomo de alegría, hermanos, ni un asomo, ni de empatía por parte de los fariseos, ni asombro siquiera por el prodigio realizado por Jesús. El milagro pareciera no asombrarlos. Es que ni siquiera querían saber de qué había sanado. Ni siquiera le preguntaron de qué te sanó ese hombre. Nada. Solo querían saber quién hizo semejante cosa. Es decir, centraron su atención en lo accesorio, en lo superficial y no en lo principal. Hermanos, yo quiero que meditemos por un segundo si hemos pensado acerca del milagro. ¿Nos hemos detenido alguna vez? ¿Hemos estacionado ahí nuestra atención? ¿Hemos puesto el freno cuando leemos y meditamos acerca del milagro? Vamos, solo un ejemplo. Podemos imaginar cuánto daño producen 38 años de atrofia. En la planta de nuestro pie tenemos lo que se llama la fascia plantar, que es una banda de tejidos gruesa que recorre desde el talón hasta la punta de los dedos. Y es la que permite absorber el golpe, mantener el arco del pie y pues nos ayuda también a caminar, es indispensable. En personas que no pueden moverse de pie, se encoge a tal punto que se atrofia y no tiene reparación, produciendo lo que llaman los especialistas pie equino. Hoy día, mediante terapia física, se le ayuda al paciente, al enfermo, a estirarlo, a darles elasticidad, precisamente así le llaman, para mantenerlo en forma y que no pierda su función. A Jesús le toma un segundo, reparar 38 años de daño, de atrofia. Yo creo que frente a este milagro, hermanos, y tengo la convicción de que frente a este milagro solo queda caer de rodillas, sin palabra alguna. Pero esa indiferencia que vimos del entorno, de los fariseos, y la contemporánea, la nuestra, tiene una explicación, es la falta de amor al prójimo. Pero como siempre Jesús nos da el antídoto. Sabe que hay una enfermedad que es grave, que nos ataca a todos, y se llama indiferencia. En el entorno de la última cena del Señor se nos da un mandamiento nuevo. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Porque ¿cómo podemos amar al prójimo si nos amamos mal? Somos ególatras, amamos muchas veces con condiciones, con restricciones. Yo te amo, pero hasta a veces sí nos conviene. Y también amamos si se nos ama. ¿Cuál virtud hay en ello? Dijo Jesús, en amar a quien te ama. Somos indiferentes frente a las necesidades de otros. Y he escuchado frases tan duras como, si estás así,
si está así frente a una situación como la de nuestro amigo, si está así es porque quiere. E incluso en una cosa tan banal, tan cotidiana, de un saludo, decimos, si no me saluda, no lo saludo. No merece mi saludo. Ególatras, vanidosos. ¿De verdad si amamos a nuestro prójimo? Es decir, que el modelo de amor que Jesús nos da ahí mismo es nuevo. Y casi podríamos pensar que el modelo antiguo de amar al prójimo como no alcanza, no es suficiente, no nos da para más. Y seguimos con este nuevo modelo, ¿vamos a ser indiferentes? Creo que no. Creo que el amor al prójimo no debe ser como yo me amo, sino exactamente como Jesús lo ha ordenado, como Él nos amó. ¿Y cómo? ¿Cómo nos amó? ¿Cuál es el nuevo modelo de amor? Amar hasta el extremo, sin condiciones, hasta las últimas consecuencias. Y esa es la razón por la cual el templo llegó hasta donde estaba nuestro amigo el paralítico, por amor. Este pequeño desembarco que acabo de hacer, hablando del amor y de la empatía, creo que hemos recogido un pequeño tesorito, un pequeño tesoro, yo le llamo no principal, pero es muy importante para poder amar a nuestro prójimo, pero tenemos que continuar en la travesía, en esta barca, y nos embarcamos nuevamente a otro puerto que yo espero que nos lleve a un gran tesoro. El Evangelio de Juan, de San Juan, no sin antes regalarnos un hermoso prólogo, el prólogo que está en el capítulo 1, del 1 al 14, porque a Juan le gusta esto de los prólogos. Es un hermoso prólogo, no nos va a dar tiempo de leerlo, pero los invito a que lo lean, porque es una reescritura del Génesis a partir de Jesucristo. Bellísimo. Y casi de manera cronológica, el Evangelio de Juan nos habla de una sustancia, a través de todos los evangelios, repito, de una sustancia que es vital para todos. Agua. Y aquí quiero destacar, aparte del texto que vimos de nuestro amigo el paralítico, en donde es un entorno de agua, veremos dos narraciones importantísimas. La conversación con Nicodemo, Juan 3, del 1 al 21. Transcurre casi de forma clandestina, en la oscuridad. No le convenía a Nicodemo que lo vieran por ahí con Jesús. Y conversaban acerca de un nuevo nacimiento. Nicodemo efectivamente reconoce que Jesús viene de Dios, porque así se lo declara. Nadie puede hacer los prodigios que usted hace si no es porque Dios está con usted, le dijo Jesús. Eso es importantísimo. Pero lo que me está contando lo que le está contando a Nicodemo no tiene sentido. Nicodemo se asombra y le dice, pero ¿cómo un hombre viejo puede volver a meterse en el vientre de su madre y nacer nuevamente? No entendía Nicodemo, y yo no lo culpo. Había sido formado con la ley mosaica. Y esto del nuevo nacimiento espiritual no lograba entenderlo. De cierto te digo, le sentencia a Jesús, a Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Entonces Nicodemo le vuelve a decir, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? Jesús le hace un repasito de la ley mosaica, le recuerda las escrituras, la ley y los profetas, tratando de llamar la atención de Nicodemo, porque Nicodemo ese tema sí lo conocía. Y más Jesús le cuestiona, pero ¿cómo es posible que usted siendo maestro de la ley no conozca esto? Y aquí es donde Jesús le recuerda, le refresca las escrituras. La siguiente conversación que nos trae Juan es una hermosísima conversación entre una mujer y Jesús, la mujer samaritana, narrada en el capítulo 4, del 1 al 26.
se lleva a cabo en una pequeñísima ciudad llamada Sicar, de Samaria, es una ciudad de Samaria llamada Sicar. Pero en el versículo 7 empieza la conversación. Empieza con un dame de beber por parte de Jesús a la mujer. Eso es como llegar a regálenme un poquito de agua. Así lo veo, así me gusta verlo, regálenme un poquito de agua. La mujer asustada, asombrada de ver a aquel judío que le está conversando, no olvidemos que judíos samaritanos no se llevaban, no se hablaban, todo por el antiguo problema del reino del norte y del sur. Y también los samaritanos no eran considerados por los judíos como una raza pura, por lo tanto no eran bienvenidos y no se hablaban. Es más, ni siquiera cruzaban por su tierra los judíos. Jesús le responde ante esta situación y hasta este asombro de la mujer, que un judío esté hablando a solas con una mujer era alarmante, era asombroso. A los fariseos se les hubiera parado el pelo de ver eso. Es más, a los discípulos se asustaron, se asombraron. Eso era prohibido. Jesús le dice, si usted supiera con quién habla y le pidieras agua, te dará agua viva. La mujer samaritana, que no entiende tampoco los conceptos de agua viva y de un nacimiento espiritual, pero le increpa a Jesús y le dice, usted no tiene con qué sacar el agua, no anda ni un recipiente, ni una jarra, ni nada. Y aparte de eso, ¿usted quién se cree mayor a Jacob? Que su agua es mejor que la de este pozo. Jesús le contesta, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Versículo 14. Preguntarán, pero volvemos al mismo punto y hablaremos como la samaritana. ¿Qué tiene que ver el agua aquí? Nicodemo, nacer de agua y espíritu. ¿Qué es eso? ¿Por qué el agua? Como ya hemos visto, Juan viene transcurriendo en estas conversaciones hablando del agua, viene navegando en el tema del agua. Y nosotros también estamos ahí. Y en el capítulo 19 nos narra la muerte en cruz de nuestro Señor Jesús. Y que a mi criterio da un cierre magistral al tema del agua. Mucha atención aquí porque para mí es algo asombroso, es algo magistral. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. A veces pasamos de manera inadvertida que Juan pone el freno en el relato. Aquí Juan pareciera ser que hace un comentario, hace un comentario personal en el versículo 35 y no continúa el relato, sino que nos dice lo siguiente. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Como les repito, muchas veces pasamos inadvertido este comentario personal. Si ustedes ven el texto, ahí se detiene. Y luego lo continúa el relato. Lo para por completo. Es decir, él estaba ahí. Nadie se ha traducido a nuestro costarricense. Yo estaba ahí, nadie me lo contó. Así que yo puedo dar fe de eso. Por mi oficio, a veces he estado en algunos debates, en salas de juicio, en donde está el tribunal, abogados. Y ante la pregunta de los jueces o de algún abogado, algún testigo, siempre se le pregunta, ¿y a usted cómo le constan los hechos? Es una pregunta básica. Y cuando ese testigo contesta, es que yo estaba ahí y vi todo, la sala entra como en un silencio. Los jueces, claro, no pueden
manifestar nada y los abogados como que empiezan a buscar qué le pregunto, qué le digo. Si es que se acabaron las refutaciones, se acabaron las preguntas. Yo creo que el apóstol amado quiere eso de nosotros. Quiere que hagamos esa pausa y meditemos un momento acerca de lo que acaba de pasar y ver: sangre y agua de un costado. Como les dije, se acabaron las refutaciones. Muchos han tratado, estuve leyendo acerca de qué se trata, de que los fluidos del Señor salieron del costado, y muchos han tratado de dar una explicación científica. Mire, se trata de esa parte específica del cuerpo que tiene agua contenida con sangre mezclada. No le dé vuelta. No les dé vuelta. Esto tiene un significado espiritual enorme que trasciende, pero que nos ataca o que nos permea, no nos ataca, pero nos permea hasta el día de hoy, nos cobija hasta el día de hoy, en nuestras vidas, día a día. Primera de Juan 5:6. Y este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan 5:8. Juan insiste, machaca en el tema del sangre y agua que él mismo vio. Dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Yo me quedé medio pensativo como estos 3 concuerdan. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Que los 3 concuerdan, que están de acuerdo, que se pusieron de acuerdo. No entendía. Entonces así que eché mano a una versión bíblica que guardo con mucho cariño en mi casa. Es de los años 60. Es una versión que se llama Torres Amat. Y dice así: 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 testigos son para confirmar una sola cosa. ¿Se dan cuenta de cómo cambia el significado? Como ya. ¿Pero qué es lo que van a confirmar? ¿Qué confirman? Bueno, siguiendo el libro de Juan, confirma que Jesús es el verbo que estaba desde el inicio. Confirma que Jesús venía de Dios, que nos amó hasta el extremo y que a Dios volvía. Y que Cristo es una fuente inagotable de vida. Casi termino, hermanos. Permitamos que el agua que brotó del costado de Cristo nos purifique. Y que mediante nuestro arrepentimiento nos lleve a un renacimiento espiritual, aquel que Nicodemo no entendía. Pero estoy seguro que este renacimiento espiritual provocará en todos nosotros la necesidad, ver la necesidad en nuestro prójimo y amarlo con el verdadero modelo de amor al que Jesús nos llama. Todo está bellamente conectado. Y ante la pregunta, ¿quieres ser sano? Vamos a responder, gracias a que ya se nos ha sido revelada gran parte de las cosas del Señor, podamos responderle a Jesús: Señor, danos de esa agua. Mil gracias al seminario, doy gracias a Dios y bendiciones a todos, y espero que este mensaje se lo lleven en el corazón y en su mente y podamos reflexionar acerca de los milagros y nos acerquemos al texto con un poco de asombro, con un poco de reverencia, como yo diría casi que de puntillas, para que exclamemos:
que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y proclame que Jesucristo es el Señor. Buenos días y muchas gracias. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.